serían los bienes de uso? ¿Qué son los bienes de uso? Conta uno. ¿Qué son ¿No los bienes son de uso? bienes que al uso no de la están empresa. destinados a la venta? Bien. ¿Y qué otra? Aquí alguien estaba diciendo algo más también. Bienes que Activos no están destinados al uso. Al Bien. uso. Bienes Hacia la que no empresa. están destinados a la venta, activos que están destinados al uso. Bueno, bien, ¿qué más? ¿Alguien quiere decir algo más de bienes de uso? Que pueden servir para la producción. Bien, porque están destinados al uso, entonces sirven para la producción. Nosotros decimos siempre que la mayoría de los bienes de uso son bienes tangibles, o sea, corpóreos, físicos, que no están destinados a la venta, sino que están destinados a ser utilizados en la actividad de la empresa, ya sea la actividad productiva de la empresa, la actividad administrativa, comercial de la empresa. Por eso forman parte de lo que es el activo fijo, activo permanente, o lo que cuando nosotros lo clasificamos, activo no corriente, porque su vida útil es mayor del año. Quiere decir que la capacidad de prestación de servicio que tiene ese bien para ser utilizado económicamente en la empresa es mayor al año. En general, ¿por qué decimos en general? Porque, por ejemplo, un software puede ser un bien de uso y es algo que no es corpóreo. O también podemos decir que una moldería o una matricería puede ocurrir que no dure más de un año. Entonces, y también es considerado un bien de uso. Hay algunas excepciones, pero en general las características que yo pueda reconocer a un bien de uso son los bienes que son corpóreos o físicos que la empresa utiliza en su actividad productiva, comercial, de servicio, que están destinados a la utilización y no están destinados a la venta, que tiene una vida útil mayor al ejercicio económico, o sea, su capacidad de servicio dura varios ejercicios, tiene una vida útil limitada, pero dura varios ejercicios. Y también decimos que son bienes de uso aquellos que están ya listos para ser utilizados, como aquellos que están en viaje, o sea, que están en tránsito, aquellos que están en construcción o montaje, o sea, porque puede haber alguna maquinaria que sea creada por la propia empresa para después producir bienes, entonces también son considerados bienes de uso que están en un proceso de producción, también son bienes de uso. ¿Cuál es la característica que tienen estos bienes de uso? Y bueno, que tenemos bienes de uso que pueden no estar sujetos ni a agotamiento ni a desgaste o deterioro. Es ¿cuáles decimos que son? Los terrenos. Los terrenos, salvo, obviamente, en una explotación agropecuaria. Hablamos de terrenos, ya sea en una actividad comercial, una actividad industrial, que sea para estacionamiento o el terreno sobre el cual después está la edificación de la empresa. Esos serían los bienes de uso que no están sujetos ni a depreciación, ni a agotamiento, ni a desgaste, ni a agotamiento. Los que están sujetos a agotamiento son los recursos naturales, o sea, aquellos que cuando yo voy explotando, voy sacando, son recursos no renovables que se va agotando la fuente de extracción. Por ejemplo, los bosques, la explotación forestal, las minas, las canteras, los yacimientos petrolíferos, o sea, son recursos naturales no renovables que se van agotando con su utilización. Y lo que están sujetos a desgaste son los bienes que nosotros utilizamos normalmente dentro de una actividad empresarial, es decir, los muebles útiles, instalaciones, rodados, maquinarias, equipos de computación, herramientas, bueno, que van a tener una vida útil determinada. Eso tenemos como una clasificación de bienes de uso. Y luego, otra cosa importante en los bienes de uso es determinar su valor. ¿En qué momento determinamos el valor de los bienes de uso? Lo determinamos al momento de la incorporación, cuando se incorpora el patrimonio, cuando se da de baja ese bien o se vende, o a la fecha de cierre de ejercicio. Siempre nosotros valuamos los bienes de uso en la fecha de cierre también. Bien, ¿cuál sería el valor de los bienes de uso al momento de la incorporación al patrimonio? ¿Cómo se determinaría ese valor? Eso lo vieron en Conta 1, ¿verdad? ¿Qué se acuerda? El valor de incorporación más los gastos necesarios para su incorporación. Bien, valor de incorporación. ¿Y qué le llamo yo valor de incorporación? ¿A valor de qué? El precio de compra. Bien, precio de compra. O sea, nosotros decimos valor de costo, se evalúan a valor de costo,
¿Qué sería el costo? Lo que vos estabas diciendo, ese sacrificio económico para obtener el bien, más todos los gastos necesarios hasta ponerlo en condición de ser utilizado el bien. ¿Bien? Entonces, ese precio, o ese precio de compra, es el precio de compra contado. A ese precio de compra contado, que le restamos si hay alguna bonificación comercial, algún descuento especial por ser buen cliente, por la cantidad de bienes que a veces compramos o demás, o por la característica del bien que se está comprando. Y después sí, lo que ustedes estaban diciendo, más todos los costos o erogaciones necesarias hasta que el bien esté en condiciones de ser utilizado. ¿Y cuáles serían ejemplos de esos costos o erogaciones necesarias hasta que el bien esté en condiciones de ser utilizado? ¿Qué ejemplo puedo decir de? Patentamiento. Bueno, justo el patentamiento sería o gasto de transferencias para sacar al rodado de la concesionaria, porque después la patente es un impuesto, ¿sí? Bien, en el caso de los rodados, el gasto de patentamiento para sacarlo de la concesionaria o el gasto de transferencia cuando se compra un rodado usado. ¿Qué más? Gastos de escritura. Los gastos de escrituración, bien, en el caso de un inmueble, los gastos de escrituración. ¿Qué otra cosa? Que son similares costos a los de bienes de cambio también. ¿Qué otros gastos tengo? Flete. Flete, ¿qué más? Seguros, gastos de carga, gastos de descarga, impuestos aduaneros, si lo traigo importado, ¿sí? Honorar al despachante de aduana o de los que intervienen para el despacho del bien, cuando el bien está en tránsito hasta que llegue al país. Bien, ¿qué otra cosa? Además de patentamiento y escrituración, que ya son gastos más específicos de los bienes de uso. ¿Qué otros gastos o erogaciones forman parte del costo? ¿Se acuerdan alguno más? Los gastos de... Sí, decime. La capacitación de empleado que entraba como los gastos también para... Sí, yo compro una maquinaria nueva, la capacitación de ese personal para poder usar la máquina, si no están capacitados y no la saben usar, nunca la voy a poder poner en uso. Entonces, también la capacitación del personal para la utilización o entrenamiento del personal, para la utilización de un bien de uso nuevo y demás, formaría parte de ese costo, esa erogación dentro del costo de los bienes de uso. Los gastos de prueba, instalación, puesta en marcha, la construcción de plataformas cuando hay que hacer para instalar un bien. En el caso, por ejemplo, que yo compre un terreno y que tenga una edificación que esté para demoler, entonces, bueno, el gasto de rellenado del terreno, desagüe, la demolición, y ahí le voy a sacar a ese costo lo que pueda recuperar de lo que yo vendo de esa demolición. También son costos que yo los voy a incorporar al valor de costo del bien de uso. Son erogaciones que se van a incorporar al valor de costo, que no son recuperables. Obviamente que no se va a incluir dentro del costo si el IVA crédito fiscal, cuando yo compro un bien de uso, también compro un responsable inscripto, tenemos IVA, y no se va a incluir dentro del costo los intereses, los costos financieros. Pero también ahí hay una excepción, como teníamos en los bienes de cambio. En general, yo compro un bien de uso que ya está en condiciones de ser utilizado, lo compro financiado, ese costo financiero debe estar por separado, porque el bien va a estar por su valor de contado, luego determino el interés y el monto de la deuda que tengo que pagar a la fecha de vencimiento. Pero ¿qué pasa? Porque dijimos que en uno de los casos de bienes de uso, pueden ser aquellos bienes que la empresa construye para utilizar alguna máquina, algún elemento que va a construir para poder utilizarlo luego a la empresa. Entonces, si ese bien es un bien de uso de producción prolongada, o sea, que tiene un proceso de productivo que llegado a la fecha de cierre de ejercicio todavía no ha culminado y yo al bien no lo tengo en condiciones de ser utilizado, me permite cargarle al costo de ese bien que está en construcción, me permite cargar los intereses de aquellos pasivos que financien la construcción de ese bien, hasta que el bien esté en condiciones de ser utilizado. A partir de ahí, yo no puedo cargar más costos financieros. Siempre que el proceso de producción de ese bien no esté interrumpido, dure el tiempo requerido técnicamente, es decir, que no se extienda en el tiempo
por sí solo, sino que sea el proceso normal de la construcción de ese bien para después ser utilizado en la empresa. Entonces, en ese caso también tenemos los bienes de uso de proceso de producción prolongada, que sean los casos que la empresa produzca ese bien. Solo en ese caso se permite activar, o sea, cargar al costo, los costos financieros que financien esa producción, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta lo mismo, el límite del monto de ese bien que está en construcción para cargar los intereses, del mismo procedimiento que hacíamos para los bienes de cambio. Pero acá es que el bien se construye y que esté en condiciones de ser utilizado, ya esté terminado para poder ser utilizado. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Hasta acá vamos bien? Sí, sí. Sí, sí. Bien. Bueno, ¿qué le pasa a los bienes de uso? Se desgastan. Se desgasta. O sea que aparece la depreciación en los bienes de uso, ¿sí? Esa pérdida de valor o esa distribución del costo del bien a lo largo de todos los años de la vida útil, de su vida útil, que vamos a ver que puede ser en años o no, o puede ser en alguna, según su capacidad productiva, dependiendo del criterio que yo después utilice para depreciar. Pero tenemos que los bienes de uso van perdiendo valor. Entonces, por eso es que los bienes de uso se deprecian, ¿sí? Se calcula la depreciación de los mismos a lo largo de su vida útil. Hay una depreciación ordinaria, normal, que es esa expresión contable que yo hablo de la pérdida o desvalorización de ese bien por el uso normal que tenga el bien, el desgaste propio de su utilización. Y puede haber una depreciación extraordinaria, es decir, si se produjo un siniestro y tengo que dar de baja el bien y todavía el bien tiene vida útil, o sea, la vida útil sería mayor, pero lo tengo que dar de baja porque se produjo algún problema en el cual no lo puedo seguir usando, por ejemplo. Entonces, en ese ejercicio yo calculo una depreciación extraordinaria porque yo ahí hago la depreciación que faltaba de ese bien, lo doy de baja. A veces lo puedo hacer como una pérdida por siniestro, otras veces lo registro como una depreciación extraordinaria cuando se produce un siniestro, por ejemplo. ¿Cuáles podrían ser las causas, entonces, que van a generar ese registro de esa amortización o depreciación? Pueden ser causas que tienen que ver con la duración física de ese activo, es decir, nosotros dijimos que estos bienes pueden estar sujetos a agotamiento, entonces si es un recurso natural, a medida que yo lo voy consumiendo, el bien se va agotando, va perdiendo recurso, el recurso llega un momento que ya se agota, que no es renovable y se agota, entonces eso se da para los recursos naturales. Tenemos el desgaste que es el desgaste normal por la utilización del bien, por el uso del bien, el bien va perdiendo valor por su desgaste normal. También puede haber un deterioro, el deterioro es ya cuando hay un agente externo que lo ha afectado, el deterioro físico del bien, es decir, no es que solamente pierde valor por el uso normal, sino que se produce un desgaste o un deterioro más rápido porque está afectado por algún fenómeno físico, un siniestro, una inundación, un terremoto, algo que pueda llegar a perjudicar al bien de uso. Y también por el envejecimiento, es decir, por el transcurso del tiempo, el bien va perdiendo valor, pero para evitar ese envejecimiento se hacen todas las políticas de mantenimiento de los bienes de uso. Es decir, no es que yo el bien lo compro y no hago nada hasta que lo doy de baja, sino que a lo largo de su vida útil se va haciendo la política de mantenimiento para mantener su capacidad técnica, que son gastos, ese mantenimiento son gastos que son habituales, que son indispensables y que ya están previstos para que se mantenga esa capacidad técnica. Pero también hablamos de la duración económica del bien, no solamente lo físico, sino también lo económico. Y acá estamos en presencia de alguna causa que, si ustedes se acuerdan, es lo que por ahí el año pasado hablaban como la obsolescencia. ¿Alguien se acuerda qué es la obsolescencia? No, pero yo no. No, bien. Bueno, nosotros cuando hablamos de causas económicas decimos que puede ser una obsolescencia técnica o una obsolescencia económica. ¿Qué significa esto? Que el bien está en condiciones de seguir utilizándose, pero, por ejemplo, la obsolescencia técnica o también llamado envejecimiento técnico es cuando aparece por las innovaciones tecnológicas nuevos bienes con mayor capacidad tecnológica que permite producir mayor cantidad de bienes, de productos o de unidades en menor tiempo, y eso abarata costos.
Entonces, ¿qué ocurre? El bien se transforma en obsoleto porque apareció otro con mayor avance tecnológico, que a mí me beneficiaría mucho más en la actividad, porque si no el bien que yo tengo resulta ser antieconómico, porque los costos serían más altos, puedo producir menos cantidad. Entonces, se reemplaza ese bien por otro porque se transforma obsoleto desde el punto de vista del avance tecnológico. Pero todavía tiene vida útil, el bien estaría en condiciones de seguir siendo utilizado, pero se deja de utilizar o se cambia por otro, se reemplaza por otro, por el avance tecnológico. Eso sería la obsolescencia técnica. ¿Quedó claro lo que es? Sí, profe. Bien. Sí, sí. Y la otra es la obsolescencia económica, es decir, acá cuando hablamos de, nosotros tenemos un bien de uso, el bien de uso se utiliza generalmente, o sea, si hablamos de la parte de producción, para producir otros bienes, no el que está en una tarea comercial, o sea, una instalación o en una tarea administrativa, pero el que está en el aspecto de producción, los bienes de uso yo los utilizo para producir bienes. ¿Qué ocurre si en el mercado aparecen otros bienes, bienes sustitutos a los productos que yo como empresa lo estoy elaborando, que son más competitivos, que tienen mejor mercado, que la gente les gusta más, que los compra, y los productos que está fabricando la empresa pierden mercado? Y los bienes que yo tengo usos para fabricar esos productos no los puedo convertir para fabricar los nuevos productos que se presentaron en el mercado y que resultaron más novedosos y que a la gente le gusta. Entonces, ¿qué ocurre? El bien se transforma obsoleto, ¿por qué? Porque no me sirve, porque los bienes con los cuales yo obtengo de ese, los productos que yo fabrico para vender en el mercado han perdido mercado. Entonces yo pierdo ventas. Por eso la obsolescencia es económica, porque no es redituable vender los productos que ese bien de uso fabrica. Entonces yo lo doy de baja, aunque el bien tenga vida útil y yo lo pueda seguir utilizando, lo doy de baja para comprar otros bienes con los cuales pueda fabricar los productos que tienen mercado, por ejemplo. ¿Se entiende lo que es la obsolescencia económica o envejecimiento económico? Sí, sí. Ahí no tiene que ver con el bien de uso, sino con los bienes que yo obtengo de ese bien de uso, o sea, con los bienes de cambio, con los productos terminados que elaboro yo que han perdido mercado. Y también, a veces hablamos de los bienes de uso con una vida útil limitada cuando están dentro de un activo intangible. Ustedes se van a acordar, por ejemplo, el año pasado cuando vieron concesiones. ¿Se acuerdan que era una concesión? ¿Alguien se acuerda que es una concesión, que es un activo intangible? Es como cuando vos tenés el derecho de utilización de un bien, por ejemplo, un inmueble, y poder explotarlo, por así decirlo, puede ser. Claro, sería más un contrato en el cual yo tengo derecho a prestar un servicio o a desarrollar una actividad que a mí generalmente la concesión la da un organismo público. Entonces tengo derecho a explotar un servicio determinado. Entonces, en ese contrato de concesión, cuando yo voy a hacer ese negocio, puedo comprar bienes de uso para aplicarlo a ese contrato. Si ese bien de uso yo solo tengo solamente para prestar ese servicio por el cual tengo el contrato de concesión, la duración, la vida útil de ese bien va a ser el plazo que tenga el contrato de concesión, los años por el cual se haya hecho el contrato de concesión. O sea, ahí no va a tener tanto que ver la vida útil del bien en cuanto a la capacidad de servicio que ese bien va a tener a través del tiempo o de acuerdo a la capacidad productiva, sino que va a estar dado por la duración del contrato de concesión. O en el caso de una patente de un producto, yo invento un producto y lo patento por el plazo legal que la patente tenga. Entonces, ahí por eso hablamos de una vida útil limitada, cuando ese bien está dentro de un activo intangible, se hace una concesión o es una patente en el caso de un bien que yo fabriqué y lo registro, ¿no es cierto? Y tengo el derecho exclusivo a explotar ese bien, por lo cual por eso lo registré con la patente. ¿Queda claro eso? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Sí, sí. Bueno, entonces ahora vamos a ver cómo hacemos para calcular esa depreciación, que dijimos, ese desgaste a lo largo del tiempo. ¿Qué datos yo necesito para ver cómo asigno esa porción de desgaste del bien? Entonces, si el costo del bien, cómo lo distribuyo en distintas porciones o ejercicios económicos de acuerdo a la vida útil que el bien tenga.
Primeramente yo necesito saber cuál es el valor a depreciar del bien. Y para determinar el valor a depreciar, tengo que determinar otro valor, que es el valor de recupero de ese bien. Cuando nosotros hablamos de valor a depreciar, ¿a qué nos estamos refiriendo? Valor a depreciar. ¿O cómo lo determinamos, ese valor a depreciar? Es el valor El valor de original. incorporación. ¿Solo el valor de incorporación? No, menos el valor de recupero. Exacto, o sea que el valor a depreciar sería el valor sobre el que yo voy a calcular la cuota de amortización correspondiente. Entonces, puede ocurrir que sea el valor de origen, que decimos valor de origen, o valor de incorporación, valor de costo, con todas las erogaciones necesarias para que el bien esté en condiciones de ser utilizado, menos el valor de recupero. Si hay valor de recupero, si no hay valor de recupero, obviamente que el valor a depreciar va a coincidir con el valor de origen. ¿Y a qué nosotros llamamos valor de recupero? El valor de recupero es el valor que se estima va a tener ese bien una vez finalizada su vida útil. Es decir, el valor, el precio de venta, de mercado que yo puedo recuperar vendiendo ese bien una vez finalizada la vida útil. Pero a ese valor yo también tengo que tener en cuenta los gastos que necesito para retirar a ese bien de uso del uso, digamos, para sacarlo, si es alguna máquina que requiere una instalación, los gastos de desmantelamiento, desinstalación de la máquina, o sea, que cuando determinamos ese valor de recupero no es solo el precio de venta estimado que puedo obtener en el mercado una vez finalizado la vida útil del bien, lo que puedo recuperar ese bien, sino que además le tendría que restar los gastos necesarios para poder retirar a ese bien de la utilización que la empresa le está haciendo, ¿sí? Del uso. Entonces, cuando vamos a calcular el valor a depreciar, tenemos en cuenta ese valor de origen menos el valor de recupero. Obviamente que para ello vamos a tener en cuenta la capacidad de servicio que tiene el bien, la capacidad de servicio esperada, de acuerdo a las políticas de mantenimiento que tenga el bien, de acuerdo a la posibilidad de deterioro, desgaste que pueda tener ese bien, ¿sí? También esa capacidad de servicio que ya la hemos utilizado, o sea, cuando se ha hecho el uso normal de ese bien, o si ha sufrido algún agotamiento o algo el bien, algún envejecimiento o algún deterioro físico. Entonces sí lo vamos a tener en cuenta. Y vamos a tener en cuenta si por ahí hay algún bien que tiene desgastes diferenciales en la parte de los bienes, bueno, también se tendrá en cuenta. Cuando nosotros decimos bien, el valor a depreciar, el valor de recupero, ya tengo valor a depreciar, valor de origen, valor de recupero, ya tengo el valor sobre el cual voy a determinar la cuota de depreciación. Paso siguiente, necesito conocer la vida útil. La vida útil del bien es esa capacidad, o esos años, periodos de tiempo o años en los cuales el bien va a tener capacidad de servicio, va a brindar utilidad a la empresa. Puede ser dado en tiempo de años o puede ser establecido como capacidad productiva la vida útil. Es decir, yo puedo considerar años y así determinar la vida útil, o puedo decir, si en función de capacidad productiva, si ustedes se acuerdan, puede ser kilómetros recorridos, en el caso de un bien de uso, cuáles son los kilómetros que se estima va a recorrer ese bien a lo largo de toda su capacidad productiva o de utilización. Eso obviamente me lo tiene que dar un perito, alguien, un ingeniero, una persona que tenga conocimiento técnico del bien de uso que sea. No es que yo le puedo poner cualquier vida útil expresada en kilómetros, en unidades que pueda producir una máquina, en horas que pueda trabajar una máquina. Eso me lo tiene que decir una persona que conozca, un ingeniero que conozca y me pueda informar cuál sería realmente esa situación. Bien. Ahí entonces tenemos la vida útil. Y una vez que tenemos la vida útil ya definida, si va a ser en años o en capacidad productiva, el otro componente para poder determinar cuál es la cuota de depreciación es qué método de depreciación voy a aplicar. ¿Ahí se acuerdan cuáles eran los métodos de depreciación en los bienes de uso? La depreciación lineal. Bien. Tenemos dos, uno es por tiempo. Solo proporcional. Bien, uno es por tiempo y la otra es por capacidad productiva. Por tiempo, perfecto. Ahí ustedes dicen lineal y alguien dijo proporcional. Bueno,
El método de depreciación lineal, ¿qué me está indicando? Lineal o constante. ¿Qué me Que dice? toma el año Deprecia por año. de alta completo. No, Claro. ojo, no, ahí sí hay una confusión. El método de depreciación lineal o constante me dice que la cuota de depreciación por año se va manteniendo. Es la misma. ¿Por qué? Se supone que el desgaste o el deterioro es homogéneo del bien, o sea, y continuo. El desgaste es continuo y homogéneo, entonces todos los años se deprecia la misma cuota. Ahí está cómo lo calculo yo esa cuota, que por ahí el primero o el último ejercicio van a ser diferentes en el método lineal, porque depende el criterio que yo utilice. Yo puedo utilizar 3 criterios ahí. Considerar año de alta completo, considerar año de baja completo o considerar proporcional. Como alguien dijo recién, en el cálculo proporcional. Pero siempre hablo de línea constante o línea recta. Año de alta completo significa que a mí no me interesa la fecha en que yo lo compré, yo el año que lo compro lo amortizo completo. Pero no lo amortizo el año que lo doy de baja, ya sea porque lo venda o porque lo doy de baja, porque ya no lo uso más. Cuando hablamos de método, el año de baja, yo no amortizo el año que lo compro, no importa en la fecha que lo compre. Ese año, el primer año, no lo amortizo, y sí amortizo completo el año que lo doy de baja, ya sea por venta o por baja porque el bien no lo utilice más. Y el más coherente sería el método proporcional, es decir, yo voy a empezar a amortizar desde el momento en que lo compro hasta la fecha de cierre de ejercicio. Calculo la proporción de meses de ese ejercicio en que yo utilicé el bien. Y luego lo voy a calcular desde la fecha de inicio a la fecha en que le doy de baja al bien o el bien lo vendí. Entonces también calculo la proporción hasta que el bien se da de baja. Ese sería el método proporcional. Obviamente que la empresa va a definir desde qué momento empieza a contar la depreciación. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un bien de uso y digo, bueno, cuando el bien ya está en condiciones de ser utilizado, yo lo empiezo a depreciar. O puede ocurrir que yo diga, el bien está en condiciones, pero todavía no empezó su utilización. Por lo tanto, lo voy a depreciar recién cuando lo empiece a usar. Puede ser que el bien de uso lo tenga ahí y lo tenga parado un tiempo y después lo use. Bueno, entonces depende el criterio que vaya a tener la empresa para empezar a calcular la depreciación. Si es desde el momento en que el bien está en condiciones de ser utilizado, yo lo voy a depreciar, la mayoría lo hace desde ese momento, o desde el momento en que efectivamente entra en uso. Y si tuvo un desgaste por no tenerlo ahí, es como una depreciación en vacío, o sea, porque todavía no se utilizó el bien. Entonces, eso es también desde qué momento. Pero la lineal significa que la cuota es constante, porque se considera que el desgaste es continuo y es homogéneo a lo largo de la vida útil del bien. Es cómo se puede calcular y ahí tenemos la forma. Año de alta completo, proporcional o año de baja completo. ¿Queda claro eso? Sí, profe. Bien. Sí. También hay, no sé si ustedes el año pasado lo vieron, es el método creciente por suma de dígitos o decreciente por suma de dígitos, que también es por tiempo. ¿Lo vieron el año pasado? Sí, sí, lo vimos. ¿Se acuerda alguien qué significaba eso? No, me acuerdo que era un lío. Un lío, bueno. Fíjense que digo método creciente por suma de dígitos. Creciente, ¿qué quiere decir? Que la cuota de depreciación no va a ser todos los años lo mismo, sino que cada año va a ser mayor. ¿Por qué? Porque se supone que al principio el bien, cuando es nuevo, tiene menor desgaste y a medida que el bien comienza a ser más utilizado y pasan los años, el desgaste es mayor. ¿Cómo calculamos eso? Para eso tenemos que saber cuál es la vida útil del bien. Entonces, en el denominador, en lugar de dividirlo por los años de vida útil, supongamos, si yo tengo una vida útil, para ser más sencillo, de 5 años, ¿qué hago? El denominador es la sumatoria de los años de vida útil. Entonces yo digo 1 más 2 más 3 más 4 más 5. En total, ¿cuánto es? 15. Hago la sumatoria de los años de vida útil. Y ese sería el denominador.
el numerador obviamente va a ser el valor a depreciar del bien por 1, que donde sería el primer ejercicio, por 2, cuando es el segundo ejercicio, por 3, cuando es el tercer ejercicio, por 4 y por 5, siempre dividido por la sumatoria de su vida útil. Entonces, la cuota de depreciación va a ser creciente, de menor a mayor. A medida que los años van aumentando, como yo lo multiplico por el año en que está, va a ser mayor la cuota de desgaste. ¿Quedó claro? ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Y el método decreciente por suma de dígitos es al revés. ¿Qué se dice? Como el bien al principio tiene menor desgaste, sería conveniente depreciarlo más para que en los ejercicios donde ya el bien está siendo utilizado más con mayor esfuerzo y demás, que requiere mayor reparación, mayor gastos de mantenimiento y demás, se equipare un poco y no cargue todo ese resultado negativo por el mantenimiento y las reparaciones conjuntamente con la depreciación. Entonces, para evitar eso, podemos depreciar más los primeros años y menos los últimos años, porque así compensamos con todos los gastos de reparación y de mantenimiento que ese bien va a tener. Entonces es al revés. Yo en vez de partir en el primer ejercicio, pongo el valor a depreciar, lo voy a dividir por la sumatoria de los años de vida útil, como hoy decíamos, por ejemplo, si eran 5 años, divido 15, pero en lugar de multiplicar por 1 el primer ejercicio, lo multiplico por el último ejercicio. Es decir, si yo digo que son 5 años, digo por 5 dividido 15. O sea, la mayor cuota de depreciación la tengo en el primer ejercicio. En el segundo ejercicio digo por 4 dividido 5. O sea, empiezo del último o sea, del último que teníamos para el primero de todos. O sea, va a ser al revés. En vez de empezar por 1 y terminar en 5, empezamos por 5 en la multiplicación por el último año, para que la cuota de presión sea más alta, después lo multiplicamos al otro por 4, al otro por 3, al otro por 2, y en el quinto año lo multiplicamos por 1, para que la cuota de depreciación sea menor. Con ese objetivo, ahí compensamos un poco con los gastos de reparación y los gastos de mantenimiento. Ese sería el objetivo por el cual se utilizaría un método decreciente por suma de dígitos. Aunque en general, en por años, lo más utilizado es línea recta o constante. Bien. Y luego tenemos el otro método de depreciación, que es por capacidad productiva, donde acá la vida útil, como dijimos hoy, tiene algún detalle determinado, ya sea por kilómetros, dependiendo del bien, unidades trabajadas, horas trabajadas o unidades producidas. Entonces, ¿cómo tomamos? Lo mismo. Acá sabemos que no va a ser nunca igual la cuota de depreciación, porque va a depender de lo efectivamente realizado en ese ejercicio. Si yo hablo sobre las unidades producidas, yo digo, el valor a depreciar del bien dividido esa vida útil estimada en función de la cantidad de unidades que ese bien va a poder producir para que mientras tenga capacidad productiva, mientras tenga capacidad de servicio para el ente, ahí me daría cuál sería el desgaste o deterioro, o más que disminución o pérdida de valor, por unidad producida. Entonces lo voy a multiplicar por la cantidad de unidades producidas en el ejercicio. Entonces, si yo produzco más, se desgasta más. Si yo produzco menos, se desgasta menos en el ejercicio. Entonces la cuota de depreciación va a depender de las unidades producidas en ese ejercicio. Si hablamos de un rodado, de los kilómetros recorridos en ese ejercicio. Si hablamos de alguna otra maquinaria, podemos hablar de las horas que esa máquina ha trabajado durante ese ejercicio. Entonces ahí vemos que las cuotas de depreciación van a ser diferentes dependiendo, obviamente, de la capacidad que se haya utilizado en ese ejercicio. ¿Queda claro? Sí, profe. Bien, bueno. Sí. Porque ya dijimos, evaluamos al momento de la incorporación, que era el costo, podemos tener que dar de baja ese bien. ¿Y por qué motivo puedo dar de baja un bien? Y bueno, porque se agotó o finalizó su vida útil, ya duró, o sea, ya lo utilizamos durante toda la vida útil y va a quedar en la contabilidad o con valor cero con su valor de recupero.
porque ya finalizó la vida útil. Puede ser porque yo lo reemplace por otro bien, que ya sea por obsolescencia técnica, porque sea de mayor avance tecnológico, entonces lo reemplazo ese bien por otro. Puede ser porque al bien lo venda, puede ser porque el bien sea destruido por un siniestro, o puede ser porque el bien yo lo entregue como parte de pago de una deuda. O sea, de esos motivos puede ser por el cual yo dé de baja un bien de uso. ¿Y cómo evaluamos ese bien de uso al cierre? Los bienes de uso saben que al cierre quedan valuados ¿a qué valor? Al cierre, ¿a qué valor quedan valuados los bienes de uso? Por conta 1, ¿a qué valor quedan? Al valor a depreciar menos las depreciaciones. Bien, o sea, el valor residual, que sería, ojo, no es el valor a depreciar menos las depreciaciones, es el valor de origen menos las depreciaciones acumuladas. Ojo, porque a mí cuando finalice la vida útil del bien, no me va a quedar con valor cero, me va a quedar con el valor de recupero. Si yo uso valor a depreciar, estoy tomando solamente el valor sobre el cual amortizo. Cuando yo determino el valor de un bien a la fecha de cierre de ejercicio, digo, es el valor residual. Por lo tanto, es el valor de origen, valor de costo, menos la depreciación acumulada. Fíjense en un inmueble, que ustedes sacan lo que es terreno, porque eso no pierde valor, y lo que pierde valor es la edificación. Cuando yo tengo que determinar el valor de inmueble a la fecha de cierre de ejercicio, digo, el valor de origen del inmueble, o sea, edificio más terreno, todo junto, menos la depreciación acumulada del inmueble. Y ahí me da el valor residual. Obviamente que este criterio es de evaluación al costo, ¿sí? Y si hay inflación, ¿qué tengo que hacer? Los bienes de uso son una partida que no están expuestas a la inflación, por lo tanto la tengo que reexpresar. Voy a reexpresar el valor de origen del bien, las depreciaciones acumuladas del bien. Obviamente que también voy a calcular la del ejercicio, no solo las acumuladas de ejercicios anteriores, sino que también la del ejercicio la tengo que reexpresar. O sea, va a quedar valuado a la fecha de cierre el bien a valor de costo reexpresado. Sigue siendo costo, pero reexpresado. Valor residual de costo reexpresado. Porque tomo el valor de origen menos depreciación acumulada. El valor del bien de uso se mantiene siempre fuera de la depreciación, que obviamente me va a dar una disminución del valor. Pero ¿hay algún motivo por el cual pueda variar el valor de bien de uso? ¿Una mejora? Exactamente. O sea, nosotros tenemos tres conceptos que yo estuve adelantando hoy. Los bienes de uso están sujetos a reparación, a mantenimiento y también puede haber una mejora. ¿Qué diferencia? ¿Es lo mismo una reparación, un mantenimiento que una mejora? No, porque en la mejora vos haces que el bien de uso funcione de una forma mejor. Claro, la mejora es considerada un activo. Yo estoy invirtiendo para mejorar la capacidad productiva del bien, ya sea que el bien pueda producir mayor cantidad de unidades, que el bien tenga mayor vida útil, que yo pueda seguir usándolo más tiempo, que se mejore, por ejemplo, yo reemplazo la parte de una maquinaria, reemplazo el motor por otro que tenga mayor potencia y pueda producir más unidades. Yo a un inmueble le construyo alguna otra parte más o un local adicional al inmueble para poder hacer alguna explotación adicional. Eso sería una mejora. El valor del bien aumenta, ¿sí? Ya sea porque hay una mejor capacidad de producción o bien porque aumenta su vida útil también. Entonces, en ese caso, cuando hay una mejora, yo a partir del momento que se incorpora la mejora, voy a tener que seguramente recalcular la cuota de depreciación. Primero, si extiendo la vida útil. Y si no extiendo la vida útil y hay una mejora, al haber un mayor valor, va a modificarse el valor de la depreciación de ahí hasta que finalice su vida útil. Y si hay una mejora donde aumenta la vida útil, tengo que ver cuántos años ya transcurrieron de la vida útil original, cuántos años entonces ahora se extiende y calcular cuánto tiempo voy a tener para depreciar
el bien, porque una vez que finaliza la vida útil, finaliza con la mejora también. O sea, no puedo decir, yo la mejora sola, no, voy a tener que recalcular la depreciación correspondiente a lo que quedó de ese bien de uso, más la mejora por el plazo que reste hasta finalizar la vida útil. Esto es diferente a una reparación y a un mantenimiento, porque tanto la reparación como el mantenimiento son gastos, son erogaciones, resultados negativos. ¿Por qué? Porque en la reparación lo que hago es volver a que el bien tenga lo que antes era, porque se había roto. Yo tengo que tratar de reponer el bien a las condiciones que el bien tenía cuando yo hago una reparación. Porque algo se ha roto y lo tengo que volver a que siga teniendo esa capacidad productiva que tenía anteriormente de la rotura. Entonces es un gasto, obviamente, y lo voy a registrar en el momento que haga la reparación. El mantenimiento es un gasto ya, como decíamos hoy, indispensable, habitual. Ya es normal que la empresa haga mantenimiento porque así lo requiere para poder mantener al bien en condiciones de funcionamiento, para poder mantener su capacidad técnica y que no se venga abajo ese bien. Entonces, así va a poder rendir en la vida útil que se estimó, si yo le hago el mantenimiento correspondiente. Entonces, el mantenimiento también es un gasto o erogación que se va a reflejar en el momento que yo haga el mantenimiento. Solo la mejora es la que aumenta el valor de ese bien de uso, o sea, es considerado un activo. Nosotros siempre hablamos ahora de la evaluación de los bienes de uso a costo. Costo o costo reexpresado si yo tengo en cuenta la unidad de medida, y la unidad de medida homogénea en un contexto inflacionario tendría que reexpresar. Pero también los bienes de uso se pueden evaluar a valores corrientes, ¿sí? ¿Y cuál sería el valor corriente? La evaluación técnica, el que me lo da un perito entendido en esos bienes, donde me da el valor que ese bien va a tener en el mercado. ¿Qué se tiene en cuenta? Y el costo de reposición del bien o el costo de reemplazo de la capacidad de servicio de ese bien. Entonces ahí me va a indicar ese técnico cuánto sería el valor del bien hoy, en el estado en que el bien se encuentra, pero el valor que tendría en el mercado ese bien. Entonces, generalmente, el valor dado por la evaluación técnica es mayor al valor contable, al valor que yo tengo. Ese mayor valor, cuando se habla de el revalúo técnico, no se registra como una cuenta de resultado positivo, como cuando nosotros, por ejemplo, registramos un valor corriente y decimos el mayor valor es un resultado por tenencia. Se registra en una cuenta de patrimonio neto denominada saldo de revaluación. Y ese saldo de revaluación va a quedar en esa cuenta si el bien no se deprecia. O sea, por ejemplo, si yo tengo un terreno, yo lo evalúo, ese saldo de revaluación va a quedar ahí hasta que el bien sea vendido, hasta que el terreno yo lo venda. Entonces, recién ahí voy a poder desafectar ese saldo de revaluación, pasarlo a la cuenta resultados acumulados no asignados y lo puedo distribuir. Pero si no, no. En el caso de los otros bienes que están sujetos a depreciación, o un bien, si, hasta que no lo amortice nada, hasta que lo dé de baja, si no lo llego a vender, voy a mantenerlo ahí. En los bienes que están sujetos a depreciación, yo voy a poder ir desafectando parte de ese saldo de revaluación en los años de vida útil que al bien le restan todavía. O sea, a medida que yo voy depreciando el bien, voy desafectando parte de ese saldo de revaluación. Desafectarlo es pasarlo a la cuenta resultado no asignado y poder distribuirlo si yo quiero, ¿sí? O sea, hacer el destino que yo quiera con ese resultado no asignado. Eso en el caso de que a mí me dé que el valor que el perito me da de ese bien sea mayor al valor contable. Si el bien por ahí no está en buenas condiciones y el perito me dice que el valor que tendría en el mercado ese bien en el estado en que se encuentra es menor al valor contable, directamente yo lo reflejo como un resultado negativo. Pérdida por revaluación. Es decir, ya no es acá en ninguna otra cuenta, directamente un resultado negativo. Cuando es menor, la pérdida se registra. Cuando es mayor, es como se difiere
el registro de la ganancia, como en cualquier otro valor corriente que yo usaba en el resultado por tenencia y ya lo consideraba como ganancia, lo pongo en una cuenta de patrimonio neto y lo voy a ir desafectando, o sea, pasando a una cuenta en la cual yo pueda distribuir y pueda reflejar esa ganancia a medida que vaya transcurriendo la vida útil del bien. ¿Quedó claro? Sí, sí, profe. Bien. Bueno, entonces ahora, los conceptos básicos de bienes de uso lo tenemos, vamos a tomar el trabajo práctico 14, que es el trabajo práctico de bienes de uso, ¿sí? Vamos a empezar por el primero de los casos, y voy a dar fundamentalmente dos casos específicos de bienes de uso, que es el revalúo técnico, el arrendamiento financiero también. Y vamos a ver también si podemos llegar al de el bien de uso de proceso de producción prolongada para la activación de los intereses. Entonces quedaría más o menos todos los temas básicos de bienes de uso visto, y después ustedes completarían en la práctica lo que falta. Bueno, vamos entonces al trabajo práctico 14. El trabajo práctico 14 me indica registrar todas las operaciones del ejercicio 2020 y los ajustes respectivos, sabiendo que la empresa utiliza modelo contable, unidad de medida homogénea, criterio de evaluación valores corrientes, capital a mantener financiero. Me da los bienes de uso que la empresa tenía el 31/12 del 2019. El valor de origen y la depreciación acumulada. Obviamente que todos esos valores ya están en moneda del cierre anterior. Porque fíjense que hay coeficientes correctores, por lo tanto hay inflación, yo voy a tener que reexpresar, y después hay los valores corrientes, y está el BNR y el valor de utilización económica. Porque al ser el bien de uso un activo, acuérdense que por más que yo evalúe costo reexpresado o valor corriente, ningún activo puede quedar valuado por encima de su valor recuperable. Y acuérdense que el valor recuperable es el mayor entre el valor neto de realización y el valor de utilización económica. Obviamente que en los bienes de uso, salvo por ejemplo inmuebles o rodados, que nosotros podemos considerar el BNR porque hay o sea, están las inmobiliarias donde me pueden dar el valor que tiene una propiedad en el estado en que se encuentra, o un rodado, porque están las concesiones de automotores, que tanto son los nuevos como los usados, me pueden dar una tasación real del bien, podemos tener un BNR. La mayoría de los bienes de uso tienen el valor de utilización económica. Y hay bienes que tienen los dos. Por ejemplo, si yo un rodado lo utilizo como taxi o remis, tiene valor de utilización económica y a veces es mayor que el valor que puede tener en el mercado el bien. O sea, depende el uso que la empresa le dé para ver, o el destino que tenga, para ver cuál de los dos es más importante. Pero en la mayoría de los bienes de uso, el caso de las maquinarias y demás, es más importante el valor de utilización económica, o sea, los ingresos que yo puedo generar con la producción de ese bien a lo largo de toda su vida útil, que por ahí el valor de mercado del bien. Entonces ahí tenemos que ver siempre de los dos cuál es el mayor, porque siempre se busca lo que sea más rentable para la empresa. Y luego me da una serie de operaciones que se realizaron en el 2020. Entonces yo lo primero que tengo que hacer es registrar las operaciones del 2020 para ver qué me quedó a la fecha de cierre de ejercicio. Y después tomar cada uno de esos bienes de uso que me quedó a la fecha de cierre de ejercicio, reexpresarlo, evaluarlos a valor corriente, obviamente calcular la depreciación, porque yo tengo los datos al 31/12 del 19 y yo tengo que exponer los datos al 31/12 del 20, una vez que registré todas las operaciones. Entonces le voy a tener que calcular a la fecha de cierre de ejercicio la depreciación que le corresponda a cada uno de los bienes. ¿Me fueron siguiendo hasta acá el ejercicio? ¿En qué consiste? Sí, sí. Bien. Sí. Entonces, vamos a empezar con las operaciones. Primero, me dice que el 1 de marzo la empresa adquiere una maquinaria en 25.000 pesos a crédito a 30 días y a su vez abona en efectivo gastos de instalación, prueba y puesta en marcha por 800. ¿Sí? ¿Cómo se forma el costo de esa maquinaria?
por el precio de compra, ¿sí? Y los gastos necesarios para poder tener ese bien. Entonces, la maquinaria tiene un valor de 25.000, ahí no me aclara nada que hay una diferencia en valor de contado, porque dice que es a crédito 30 días, no hay intereses, porque si no me diría, el valor de contado es tanto. Al no decirme, se toma 25.000 como precio de compra, y se le suman los gastos de instalación, prueba y puesta en marcha, que se pagan en efectivo por 800. Entonces, el valor de incorporación de la maquinaria va a ser 25.800, de los cuales caja va a ser 800 y acreedores varios va a ser 25.000, ¿sí? Que sería la parte que no se ha pagado. Luego me dice, el 1 del 8, se vende el rodado que la empresa poseía en 29.000 pesos. Yo lo primero que tengo que hacer es fijarme cuál es el criterio de depreciación que utiliza la empresa. Me dice, la empresa amortiza, fíjense, en proporción a los meses transcurridos. O sea que el criterio es proporcional. Y me da la vida útil de cada uno de los bienes después. Si el criterio es proporcional, yo vendo un rodado el 1 de agosto. Por lo tanto, que desde el 1 de enero al 1 de agosto, yo el rodado lo usé. Entonces, antes de registrar la venta, tengo que calcular la proporción de depreciación de los 7 meses, porque el 1 del 8 es el primer día de agosto, o sea, de los 7 meses en que lo usé. Para eso me fijo en los datos originales, ¿cuál era el valor del rodado? Me dice, el valor del rodado es de 40.000 pesos, valor de origen. La vida útil del rodado es 5 años, o lo que es lo mismo, calculo el 20% de 40.000, y eso me da la cuota de depreciación anual. Eso sería 40.000 por el 20%, 8.000 pesos. Pero esa es la cuota anual, y yo dije que solamente lo usé 7 meses, porque después se vendió. Entonces, ¿qué hago? A esos 8.000, que es la cuota anual, lo divido por 12 meses y lo multiplico por 7 meses, que es lo que realmente transcurrió. ¿Queda claro? Y eso me da 4.666,67. Ustedes acá lo tienen detallado. 40.000 dividido 5, 8.000. A eso lo divido por 2 y lo multiplico por 7. ¿De dónde surge el valor de la depreciación proporcional del ejercicio 2020? Esto estamos en el ejercicio 2020. Entonces registramos la depreciación de rodado, depreciación acumulada de rodado. Una vez ya registrada la depreciación, yo voy a determinar la venta del rodado. Y ahí lo hacemos en 2 asientos para que se entienda mejor. Por un lado la venta, por otro lado el costo de venta. Nosotros vendemos el rodado en 29.000 pesos en efectivo. Y lo vendemos, entonces con efectivo es caja. Caja a venta de rodados por 29.000. ¿Quedó claro? ¿Eso? Sí, Profe. Bien. Y luego tengo que sacar el costo de venta. En realidad el costo de venta del rodado sería el valor residual del rodado en el momento que yo lo vendo. O sea que estaría dado por el valor de origen menos las depreciaciones acumuladas del rodado hasta el momento en que yo lo vendo. Por eso cuando voy a vender el rodado, doy de baja el rodado por su valor completo, su valor de origen, 40.000, y doy de baja la depreciación acumulada de rodado, porque la cuenta accesoria que ajusta rodado, que es depreciación, al vender el rodado yo no la tengo más. Entonces, ¿cómo se forma la depreciación acumulada? Por lo que ya tenía al inicio del ejercicio, fíjense que yo tenía una depreciación acumulada de rodado de 16.000, le voy a agregar la proporcional del ejercicio, 4.666,67, y por eso da un total de 20.666,67. Por lo tanto, ¿cuál sería el costo de venta de rodado? El valor residual del bien. ¿Y cuál es el valor residual del bien? Valor de origen menos depreciación acumulada.
Eso da los 19.333,33. Ese sería el valor residual, el valor de costo que tendría el bien en el momento en que se vende. ¿Cómo sé si gané o perdí? Y relaciono la venta del rodado con el costo de venta del rodado. Y ahí determino que, obviamente la venta fue mayor al costo, la ganancia. Ese resultado por venta de bien de uso, que cuando nosotros lo hacíamos en un asiento todo común, quedaba, no aparecía ni venta ni costo de venta, sino aparecía una cuenta denominada resultado por venta de bien de uso. Acá lo tenemos más detallado para cuando después lo tengamos que reexpresar. Por eso es que hacemos un asiento de venta y el asiento de costo de venta del rodado. ¿Quedó claro ese asiento? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Luego me dice, el 1/10 del 2020, se adquiere un nuevo rodado en 50.000 pesos. Se abona el 40% en efectivo, el resto con un cheque del Banco Nación. A su vez se pagan gastos de patentamiento por 600 y la cuota de impuesto automotor por 550 en efectivo. Lo primero que yo tengo que hacer acá es poder determinar cómo formo el costo de incorporación de ese rodado. El rodado es de 50.000 y yo pago gastos de patentamiento e impuesto automotor. ¿Ambos puedo cargarlo al costo de rodado? No, el impuesto no, porque es aparte No. de... Exactamente, el impuesto es un gasto repetitivo, o sea que no. Por lo tanto, lo que sí voy a cargar es el gasto de patentamiento. Entonces, el valor del rodado va a ser de 50.600. Y aparte registro el impuesto automotor como cuenta de resultado negativo por 550 pesos. Ahora bien, ¿cómo se paga esto? Se paga el 40% del rodado de los 50.000, o sea, 50.000 por el 40% sería 20.000, se pagan en efectivo, conjuntamente con el gasto de patentamiento y el impuesto automotor. O sea que yo pago 20.000 más 600 más 550. Por eso en caja el total es 21.150. Y a mí me falta pagar todavía el 60% del rodado, porque yo pagué solo el 40%, que eran 20.000 de esos 50.000. Me falta el 60%, o sea, me faltan 30.000 pesos. Esos 30.000 pesos que dice el resto, se pagan con cheque del Banco Nación. Entonces, Banco Nación, ven que tenemos aquí, 30.000 pesos. Y ahí nos quedó el asiento de compra de rodado. ¿Quedó claro? Sí, profe. Bien. Luego tenemos el 1/11 del 2020, dice se entregan 2.200 pesos como adelanto para la compra de equipos informáticos en efectivo que congelan el 60% del precio que se recibirá en febrero del 2021. O sea, acá estamos dando un adelanto para comprar equipos informáticos que recién se van a recibir en febrero del 2021. La característica de este adelanto es que congela el 60% del precio. En el asiento que voy a hacer ahora no me importa, pero sí me va a importar cuando yo tenga que evaluar a la fecha de cierre de ejercicio, porque yo estoy adelantando el 60% del valor de un bien de uso para congelar ese precio. O sea, deja de ser una partida expuesta a la inflación para ser no expuesta. Va a ser un crédito en especie. Ese crédito va a mantener el 60% del valor del bien de uso que yo voy a comprar. En el asiento que voy a hacer el 1/11, obviamente que voy a hacer un anticipo a acreedores a caja por 2.200. Es decir, reflejo cuánto es el monto que yo le anticipo, que eso después va a fijar el 60% del precio. ¿Las operaciones quedaron claras? Sí, profe. Sí, sí. Bien. Entonces ahora yo tengo que partir de lo que tenía al inicio, ver qué pasó con las operaciones para ver lo que me quedó al cierre.
lo primero que yo tengo de los saldos al inicio, o sea, el 31/12 del 2019, me dice que tengo un inmueble por 300.000, que tiene un terreno de 50.000, o sea, para calcular la depreciación, y una depreciación acumulada inmueble de 5.000. Ese inmueble en las operaciones del 2020 no le pasó nada. Quiere decir que a la fecha de cierre de ejercicio yo lo sigo teniendo al inmueble. Por eso es que lo voy a tener que reexpresar y evaluar a valor corriente. Para eso tomo su valor de origen, 300.000, y como viene del cierre anterior, le voy a aplicar el coeficiente corrector de diciembre del 2019. 1,12, 336. La cuota de depreciación acumulada del inmueble es de 5.000 pesos. ¿Sí? Eso lo tengo, fíjense, en los saldos iniciales. Está en moneda del cierre anterior. ¿Cómo? Al valor del inmueble, ¿no le sacás los 50.000 de terreno? Sí, por eso me da... Ya están sacados directamente. Claro, vos fíjate que yo todavía no dije la del ejercicio. Dije la acumulada, fíjate que es la que está al 31/12 del 2019. Como dato, sí. Dice inmueble 300.000, depreciación acumulada de inmueble 5.000. Yo estoy transcribiendo esa acumulada, todavía no calculé la del ejercicio. Obviamente, vale. Cuando calcule la del ejercicio voy a hacer lo que vos estás diciendo. Sí, sí. 5.000, que es la acumulada, por 1,12 me da 5.600. Y ahora yo no tengo determinada la del ejercicio, la tengo que calcular, porque los saldos que yo tengo son al 31/12 del 19, y yo ahora estoy al 31/12 del 20. Entonces, ¿cómo hago yo para calcular la depreciación del ejercicio? Y ahí hago lo que recién decía, eran 300.000, valor del inmueble, le voy a restar el terreno, que es 50.000. O sea que a mí me va a quedar, lo anoto por aquí abajo, 300.000 menos el terreno, 50.000, me va a dar 250.000, que sería el valor a amortizar o el valor a depreciar, que sería el valor de la edificación. Y a eso lo voy a aplicarle el 2%, o lo divido por 50 años, es lo mismo, lo tomo la cuota en años o lo llevo a porcentaje, haciendo 100 dividido los años de vida útil y me da el porcentaje. Eso me da 5.000 pesos, es la cuota de depreciación del ejercicio. El 2% de 250.000, o 250.000 dividido 50. Entonces, esos 5.000 que yo calculé, los calculé sobre el valor de 250.000, que están calculados sobre el valor de 300.000, que era el valor que estaba al cierre del ejercicio anterior. Por eso, esa depreciación del ejercicio de 5.000, le tengo que aplicar el coeficiente corrector de todo el año, 1,12, y me da 5.600. Entonces, ahora sí puedo determinar el valor residual. El valor residual del inmueble a costo sería 290.000. El valor residual del inmueble a costo reexpresado sería los 336.000 menos 5.600 menos 5.600, 324.800. Ese sería el valor residual del inmueble a costo reexpresado. Para eso voy a registrar. Y estas registraciones son lo mismo que ustedes estaban haciendo cuando hacían el ajuste integral por inflación, ¿sí? A ver qué... Bueno. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Y bueno, de 300.000 el valor de origen que tengo del inmueble pasa a 336. Aumenta a 36.000. Inmueble a REI. Reexpreso la depreciación acumulada del ejercicio anterior de 5.000 a 5.600. REI a depreciación acumulada por 600. Y la del ejercicio yo no la tengo registrada, porque yo no registré primero a costo y luego hago la reexpresión. Directamente, como la estoy haciendo a la fecha de cierre y no la tengo registrada como cuando la tenía en el dato
en el ajuste integral, lo que hago es la registro por el valor total ya reexpresado, es decir, por 5.600. Depreciación de inmueble, depreciación acumulada de inmueble por 5.600. ¿Quedó claro eso? Chicos, ¿queda claro eso? Profe, tengo una Sí. consulta Sí, de decime. inmueble. No, Sí. del recuperatorio. Con el recuperatorio estaba lo de inmueble y después, por ejemplo, lo había comprado, vamos a suponer, en enero y creo que en julio decía que tenía un gasto de instalación y los años de vida útil. Nada, ¿cómo se registraba eso? Es más una duda de conta 1 que de conta 2, pero eso, si la instalación también va dentro Forma parte del costo costo. del bien, sí, sí. Ah, Sí, está, perfecto. sí, se suma el costo del bien, exacto. Sí, sí. Genial. Bien. Bueno, entonces, ahora yo lo tengo a costo reexpresado, que es 324.800. Me fijo porque el inmueble tiene un valor de un valor corriente. Fíjense cuál es el valor corriente del inmueble. Dice 302.000. Y me establece que los límites son 305.000, que es el BNR, 301.000, el valor de utilización económica. De los dos, tomo el mayor. O sea, el límite sería 305.000. ¿Qué pasa? Cuando yo comparo, el costo reexpresado es 324.800 y el valor corriente es 302.000. O sea, el valor corriente me da por debajo del costo reexpresado. La diferencia, para que quede valor corriente con el costo reexpresado, es 22.800 negativo. ¿Por qué? Porque el valor corriente fue menor. Por lo tanto, ¿cómo reflejo esto? Como estoy evaluando a valor corriente, no es revalúo técnico, sino valor corriente como valor del mercado, ese menor valor lo voy a reflejar en la cuenta resultado por tenencia de inmueble. Negativo, por eso lo pongo en el debe, 22.800, disminuye el inmueble por 22.800. Al comparar esos 302.000 con el valor recuperable, valor límite, como el límite es más alto, no hago nada. Quiere decir que cuando yo tenga que exponer el rubro bienes de uso, al final, cuando yo sume todos los bienes de uso que tengo, voy a poner en inmueble, ¿qué valor? El valor corriente, 302.000 pesos. ¿Quedó claro? Sí, sí. Bien. Sí, profe. Luego seguimos por el orden que teníamos. Teníamos el rodado. El rodado, nosotros que teníamos al inicio lo vendimos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que reexpresar? Obviamente que el rodado no va a estar a la fecha de cierre de ejercicio, pero yo al cierre tengo que reexpresar el costo de venta del rodado, tengo que reexpresar la venta del rodado, tengo que reexpresar la depreciación del rodado proporcional que calculé en ese ejercicio. O sea, tengo que reexpresar las cuentas de resultado que están relacionadas con la operación de venta de rodado. Entonces, para eso vamos a tomar la venta del rodado. Acá dice rodado 1, ¿por qué? Porque después nosotros compramos otro rodado. Pero estamos yendo en el orden que veníamos. Primero lo que teníamos en el 2019 y luego después las incorporaciones del 2020. El rodado, la venta de rodado fue por 29.000. Esos 29.000, ya cuando yo hablo de venta, es el valor corriente, es el precio de venta del momento de la venta. Lo que ocurre es que como hay inflación, lo que tengo que hacer es, a ese valor de venta de ese momento, le tengo que aplicar el coeficiente corrector desde agosto a diciembre. Entonces, a 29.000 le aplico el coeficiente corrector de agosto, que es 1,04, y me da 30.160. Quiere decir que la diferencia entre el valor reexpresado y el valor sin reexpresar es 1.160 de REI. ¿Y qué asiento hago por ello? REI a venta de rodado. ¿Sí?
por 1160. Y ahí estoy expresando la venta de rodado. O sea, el valor corriente de la venta, que es el precio de venta al momento de la venta, está llevado a moneda de cierre de ejercicio. Bien. Luego tenemos el costo de venta del rodado. Y acá está el inconveniente. El costo de venta del rodado, ¿se acuerdan que yo dije? Es el valor residual que el del rodado a la fecha de cierre. Pero ese valor residual, que yo hice valor de origen menos depreciaciones acumuladas, se hicieron todas teniendo en cuenta los valores que yo tenía el 31/12 del 19. Por lo tanto, eso está en moneda de poder adquisitivo de diciembre del 19. Por eso el costo de venta de rodado lo tengo que reexpresar por el coeficiente de diciembre del 19, es decir, por 1,12. Entonces, ese costo venta de rodado que yo lo tenía aquí por 19.333, lo voy a multiplicar por 1,12, coeficiente corrector, y me da el costo de venta del rodado reexpresado, que es 21.653. La diferencia entre el valor reexpresado y el valor original sin reexpresar es 2.320 de REI. Yo que estoy ajustando el costo, entonces digo costo venta de rodado a REI por 2.320. Sí, ¿qué pregunta querías hacer? Si me lo puedes volver a explicar. Sí. ¿Cómo surgió el costo de venta de rodado? El costo de venta de rodado surgió por el valor del rodado menos, menos la depreciación acumulada. ¿En eso estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, bien. El valor del rodado era 40.000. Pero ese valor de 40.000 que yo tengo, fíjate que es de fecha 31/12 del 19. Si yo le resto la depreciación acumulada del rodado al momento en el cual el rodado se vendió, yo le voy a restar los 16.000, que era el valor que tenía ya de depreciación acumulada, pero también le agregué, fíjate cuando hice el asiento, la depreciación acumulada proporcional de ese ejercicio, que fue 4.666,67. Por eso el valor del rodado, o sea, va a quedar en 19.333, porque tiene una depreciación acumulada de 20.666,67. Es decir que a los 40.000 le voy a restar la depreciación de 20.666,67. Y ahí me va a dar cuál es el valor de costo, valor residual, o valor de costo de ese rodado. 19.333,33. Bien. Entonces, yo lo que reexpreso es este valor, los 19.333,33, o sea, el valor de costo de ese rodado. Ese valor en moneda de poder adquisitivo, ¿de qué fecha está? Y vos fijate de cómo surgió ese valor. Surgió de restarlo los 40.000 a los 20.666,67. O sea, estos dos valores estaban en moneda del 31/12 del 19. Porque yo cuando calculé los 4.666,67, los calculé sobre el valor de 40.000 de rodados. Y 40.000 estaba en moneda del 19. Por eso, este valor de costo de venta o valor residual del rodado está en moneda del 31/12 del 19. Por eso hay que aplicarle coeficiente corrector 1,12. Esto es lo que es lo diferente en cuanto a por qué tomo un coeficiente para la venta y otro para el costo de venta. Porque la venta es el precio de venta del momento que yo vendí, pero el costo de venta de rodado es el valor residual del rodado.
Y ese valor del rodado está en moneda de cierre anterior, porque yo recién reexpreso al cierre, y el rodado al cierre yo ya no lo tengo más, porque yo ya lo vendí. Entonces lo que me quedó para reexpresar es el costo de venta de ese rodado, es decir, el valor residual de ese rodado que yo vendí y que eso fue el costo. ¿Ahí te quedó? ¿Lo Sí, entendí? profe, muchas gracias. Bien. Sí, sí. Bueno, y lo mismo me ocurre con la depreciación del rodado. Porque, ¿qué pasó? Yo calculé la depreciación proporcional hasta el momento de la venta. Pero esa depreciación fue calculada sobre el rodado de 40.000, que estaba en moneda de cierre anterior. Por eso, a ese valor de la depreciación le tengo que aplicar el coeficiente corrector 1,12 de todo el año y tengo el valor de 5.227. La diferencia entre el valor reexpresado y el valor sin reexpresar me da el REI, 560 de REI. Acá la novedad que yo tengo que hacer es que solamente voy a reexpresar la cuenta de resultado negativo, porque la cuenta acumulada ya quedó dada de baja cuando registré el costo de venta de rodado. O sea, a mí a la fecha de cierre solo me quedan las cuentas de resultado. ¿Por qué? Porque el rodado lo vendí y no lo tengo más. Entonces, ¿cómo hago el asiento? Depreciación de rodado a REI por 560. Ahí voy a reflejar la reexpresión, porque yo ya la depreciación la registré aquí, ¿sí? Acá la tengo registrada. Entonces lo que hago ahora es actualizarla para llevarla a moneda de cierre. Por eso la actualizo por los 560, que es la reexpresión. ¿Quedó claro eso de venta de rodado, costo de venta y depreciación? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bien. Bueno, seguimos por el orden que tenemos y tenemos los muebles y útiles, que tenían un valor de 22.000 al cierre anterior, con una depreciación acumulada de 4.400. Obviamente, siempre en moneda de cierre anterior, porque es al 31/12 del 19. Entonces vamos a tomar esos datos para reexpresar y nos faltaría calcular la depreciación del ejercicio actual. Entonces, 22.000, que es el valor de los muebles y útiles, le aplicamos el coeficiente de todo el año, porque es del cierre anterior, 1,12, tenemos 24.640. La depreciación acumulada que tengo acá es de 4.400. Eso es lo que yo tenía al cierre anterior o inicio actual. Por lo tanto, está en moneda del cierre anterior, le voy a aplicar coeficiente corrector 1,12 y me da 4.928. Y luego tengo que calcular la depreciación del ejercicio. Para eso yo me tengo que fijar cuál es la vida útil de los muebles y útiles. Me dicen 10 años. Y no hay ningún dato que ese mueble y útil tenga algún valor de recupero. Entonces voy a calcular la depreciación sobre el valor de origen, que es 22.000. 22.000 dividido 10 años, o el 10% de 22.000, me da una cuota de depreciación del ejercicio de muebles y útiles de 2.200. Pero estos 2.200 yo los calculé sobre los 22.000. Y estos 22.000 estaban en moneda de cierre anterior. Por lo tanto, estos 2.200 están también en moneda de cierre anterior. Le tengo que aplicar coeficiente corrector de todo el año, 1,12, y tenemos el valor de 2.464, que sería la depreciación del ejercicio en moneda de cierre. Entonces nos quedó un valor residual de 15.400 a costo, el valor residual a costo reexpresado, 17.248. Y me fijo cuál es el valor corriente. El valor corriente de los muebles y útiles, ustedes se fijan en el cuadrito, dice 20.000. Por lo tanto,
yo voy a evaluar a valor corriente, costo reexpresado está por debajo del valor corriente. Entonces voy a tener la diferencia, 2.752, que va a ser resultado por tenencia de muebles y útiles. Y me fijo el valor recuperable. El mayor entre 20.500 y 19. El mayor es 20.500. Como el valor límite está por encima del valor corriente, no tengo que hacer nada. Queda evaluado el mueble y útil a 20.000 pesos. Entonces, vamos a ver cómo registramos todo esto. Primeramente, los muebles y útiles, que yo los tenía en 22, ahora pasan a 24.640. Es decir, aumenta 2.640. Por eso es muebles y útiles a rey. Luego tenemos la depreciación acumulada, que la teníamos en 4.400, ahora pasa a 4.928. Por lo tanto, la diferencia, 528, es la reexpresión de la depreciación acumulada. Rey a depreciación acumulada de muebles y útiles, 528. Y la del ejercicio no fue registrada todavía, porque recién la voy a registrar ahora. Entonces, para no hacer primero el costo y después hacer la reexpresión, directamente la registro reexpresada. Es decir, depreciación de muebles y útiles, depreciación acumulada de muebles y útiles, por 2.464. ¿Sí? Por el valor corriente, el valor expresado ya directamente. Y luego voy a determinar el valor corriente. Dijimos que la diferencia eran 2.752, que les reporté, porque estamos hablando de valor corriente. Entonces, muebles y útiles aumentan por 2.752 y resultado por tenencia de muebles y útiles, 2.752. Significa que los muebles y útiles van a quedar valuados a la fecha de cierre en 20.000 pesos, que es el valor corriente. ¿Quedó claro? Sí, profe. Bien. Bueno, seguimos. Una vez que yo termino los muebles útiles, que son los saldos iniciales, empiezo a ver cuáles son los bienes incorporados en este ejercicio. Y tengo que la empresa adquiere la maquinaria. Por lo tanto, vamos ahora a registrar la maquinaria. Acuérdense que la maquinaria que ya habíamos registrado, acá, tenía un valor de 25.800 pesos. Entonces, ese es el valor de origen de la maquinaria, el valor sobre el cual después la voy a reexpresar, 25.800. ¿Cuándo se adquirió la maquinaria? En marzo, 1 de marzo. Entonces me fijo el coeficiente de marzo, 1,09. Por lo tanto, eso da 28.122. Y como la maquinaria la compré en este ejercicio, voy a calcular la depreciación proporcional del ejercicio. Me dice que la maquinaria, fíjense en los datos, tiene una vida útil de 10 años. O sea que si yo tengo 25.800 en maquinaria, lo divido por 10 y me va a dar, o le saco el 10%, y me va a dar una cuota de depreciación anual de 2.580. Pero como se deprecia en proporción a los meses transcurridos, y yo lo adquirí en marzo, el 1 de marzo, quiere decir que no tengo los 12 meses. Entonces, a 2.560, que es el, perdón, 2.580, que es el valor de la cuota anual, lo divido por 12 y lo multiplico por 10 meses, que son los meses transcurridos, del 1 de marzo al 31 de diciembre. Y eso me da la cuota de depreciación del periodo de 2.150. Entonces aquí tienen detallado cómo lo calculamos. Estos 2.150 se calcularon sobre los 25.800, que es moneda de marzo del 2020. Por eso el coeficiente corrector de la depreciación del ejercicio es 1,09, el de marzo. Y eso da 2.344.
Entonces tenemos el valor residual, 23.650 a costo, 25.779 a costo reexpresado. Primero que hago, registro la reexpresión. El valor de origen de la maquinaria, 25.800, pasa a 28.122. Aumentó 2.322. Maquinaria, array, por 2.322. Y no tengo depreciaciones acumuladas, porque como yo lo adquirí en este ejercicio, solo voy a tener la del ejercicio. Y yo la depreciación del ejercicio no la registré todavía a costo. Entonces directamente la registro por el valor reexpresado. Depreciación de maquinaria, depreciación acumulada de maquinaria por 2.344. Entonces lo que me tengo que fijar ahora es cuál es el valor de la maquinaria. El valor de la maquinaria dice 25.778,50, que es el valor corriente. Obviamente acá está redondeado porque esto no da exacto, da con coma, automáticamente se ha redondeado y coincide, siempre iba a coincidir porque daba con 50, o sea que no había inconveniente. Coincide el valor corriente con el valor de costo reexpresado. Al coincidir, yo no tengo ningún resultado por tenencia. El resultado por tenencia es 0 porque coincide. No tengo que hacer nada. Por lo tanto, no voy a registrar nada. Sí voy a comparar, porque tanto valor corriente como costo reexpresado es el mismo, lo voy a comparar con el valor límite. Fíjense que el mayor entre 27.000 y 26.500. El límite mayor es 27. Como yo lo tengo evaluado 25.779, que está por debajo del límite, queda como está. O sea que en el rubro bienes de uso al final, la cuenta maquinaria va a quedar valuada, ¿ven? Ahí está puesto sin redondear, en 25.778,50. Es decir, por el valor corriente que coincide con el valor de costo reexpresado. ¿Quedó? Sí, profe. Sí, creo que Bien. sí. Luego tenemos que adquirimos un nuevo rodado por 50.000 y le cargamos los gastos de patentamiento de 600 pesos. Entonces, vamos a tener ese rodado por 50.600. ¿Cuándo adquirimos el rodado? En octubre. Entonces buscamos el coeficiente de octubre, que es 1,02. 50.600 por 1,02, 51.612. La diferencia es 1.012 y ahí nosotros registramos el rodado array por la reexpresión del valor de origen del rodado. Ahora yo tengo que calcular la depreciación del ejercicio. El rodado tiene una vida útil de 5 años, o lo que es lo mismo, el 20%. Entonces, si yo a 50.600 le calculo el 20%, 2 por 6, 12, 12 serían 10.120, 11.200, perdón, 11.200. A ver. 50.600 por el 20%. No, 10.120, está bien. 10.120. Entonces, ¿yo qué haría? Lo dejo acá porque creo que ahí no lo puse. 50.600 dividido, dividido 5, no 10. Dividido 5 o el 20%. Eso me da 10.120. Pero 10.120 es la cuota anual. Yo lo tengo que dividir por 12 y al resultado que me dé lo voy a multiplicar por ¿cuánto? ¿Por cuánto? 10. ¿Por cuánto? Por 10. ¿Por qué por 10? Por 2. Por ¿Por 2, qué? perdón. ¿Por qué Perdón. por 2? ¿Por qué por 2?
porque lo adquiriste en Se octubre. multiplica por los meses que se No, usan. perdón, por 3, claro. Porque es Ah, todo octubre, por tres, está todo bien. noviembre y todo diciembre. exactamente, todo octubre, todo noviembre y todo diciembre. O sea que lo tengo que multiplicar por 3. Y ese valor es 2.530, la cuota de depreciación del rodado. ¿Quedó claro? ¿Se entendió eso? Sí, sí, profe. Bien. Entonces, como el rodado yo lo adquirí en octubre, le voy a poner esta moneda de octubre, el coeficiente corrector de octubre, que es 1,02. Y también a la depreciación le voy a tener que aplicar el coeficiente de octubre, porque la calculé sobre los 50.600, o sea que está en moneda de octubre. Y eso me da 2.580,60. Y ahí tenemos el valor residual. 48.070, 40.031,40. Entonces ahora me faltaba registrar la depreciación del ejercicio porque no la había registrado, entonces directamente la registro por el valor reexpresado. Depreciación de rodado, depreciación acumulada de rodado por 2.580. Me fijo el rodado, ¿cuál es el valor corriente? Si ustedes se fijan, el valor corriente del rodado da ¿cuánto? ¿Cuánto es? 51.000. 51.000, perfecto. Entonces yo voy a comparar 49.031,40 con 51.000. Valor corriente es mayor, por lo tanto la diferencia, 1.968,60, me da un resultado por tenencia positivo de rodado. Y a su vez me fijo el valor límite. Me dice 50.000, 50.400. Del mayor, de los dos tomo el mayor, que es 50.400. ¿Qué pasa? El valor corriente del rodado dice 51.000. Y el valor tope que yo puedo obtener de ese rodado en el mercado es 50.400. Ningún activo puede quedar valuado por encima de ese valor. Por lo tanto, yo lo tengo sobrevaluado en 600 pesos, que tengo que reflejar la desvalorización del rodado por 600. Entonces, por un lado, yo voy a reflejar el rodado y resultado por tenencia de rodado por 1.968,60. ¿Sí? Por un lado reflejo eso. Pero por el otro, voy a reflejar la desvalorización del rodado y la disminución del rodado por 600. Quiere decir que a mí el rodado me va a quedar valuado al cierre en 50.400, en el valor límite. O sea, no me puede quedar valuado otro valor porque ningún activo puede quedar valuado por encima de su valor recuperable. Acá lo tiene, 50.400. Bien, ¿estamos ahí? Y nos quedó colgadito del rodado, cuando ustedes se fijan que hicimos el asiento, tenemos el impuesto automotor. Si bien esto no va al rubro bienes de uso, va al estado de resultado, pero está relacionado con el rubro. Entonces, ese impuesto automotor de 550, un resultado negativo, lo tengo que reexpresar. Estaba en moneda de octubre, porque fue determinado en octubre, por lo tanto, le tengo que aplicar el coeficiente 1,02. Entonces, al impuesto automotor le determinamos 550 por 1,02, 561. La diferencia es 11 y la reexpresamos impuesto automotor a REI por 11. Esto obviamente no me afecta para nada al rubro bienes de uso, porque sería la cuenta de resultado, el cuadro de resultado. Y ahora nos queda el anticipo a acreedores. El anticipo a acreedores, si no hubiese fijado precio, quedaba en 2.200. Pero como fijó el 60% del precio de los equipos informáticos, se transforma en una partida no expuesta a la inflación, que la tengo que reexpresar y la tengo que evaluar a valor corriente. Entonces, esos 2.200 fueron entregados en el mes de noviembre, que el coeficiente corrector de noviembre es 1,01.
Entonces, 2.200 por 101, 2.222. Hay rey de 22. Pero tengo que evaluar el anticipo acreedor a valor corriente. Para eso, fíjense, busco el valor del equipo informático, donde me dice valores corrientes. ¿Cuál sería el valor del equipo informático? 3.800. Bien, y me dice que yo fijé precio por el 60%. Entonces, tengo que calcular el 60% de 3.800. Y eso daría 2.280. Entonces, el valor Profe, corriente... ¿por qué hiciste eso? No entiendo de dónde porque- sale lo del valor corriente. Fíjate que dice, el 1 del 11 se entregan 2.200 pesos como adelanto para la compra de equipos informáticos en efectivo que congelan el 60% del precio que se recibirán en febrero del 2021. O sea, yo di 2.200 pesos, que era el 60% de lo que valía el equipo informático, el 1 de noviembre. Al 31 de diciembre, ¿cuánto valen los equipos informáticos? Fíjate en la columna donde están los valores corrientes, que me dice equipo informático, un valor corriente de 3.800. El adelanto que yo estoy dando está fijando el 60% de ese valor. Entonces, el 60% de 3.800 es 2.280. Ese sería el valor actual del adelanto que yo di. Yo di 2.200 pesos, llevado a moneda de cierre, esos 2.200 pesos equivalen a 2.222, y valuados al valor de mercado ahora, como yo fijé precio y el valor aumentó, ese 60% es 2.280. Quiere decir que la diferencia entre ese valor corriente, 2.280, y el valor reexpresado, 2.222, va a ser el resultado por tenencia del anticipo 58 pesos, que es la diferencia que yo gano por haber fijado el precio del 60%. Por lo menos gané 58 pesos porque el bien ahora aumentó de valor y yo el 60% lo congelé. Entonces no me pueden cobrar más por ese 60%. Pagaré, obviamente, por el 40% restante, pero por el 60% yo congelé el precio, por eso es que lo evalúo a valor corriente. ¿Quedó claro? Sí, profe, muchas gracias. Bien. ¿Cómo registro entonces? El anticipo a acreedores, que fíjense, yo lo tenía en 2.200, ahora va a pasar a ser 2.280. Por lo tanto, aumenta 80 pesos. Ese aumento de 80 del anticipo está dado por componente inflacionario 22 pesos y resultado por tenencia de anticipo, o sea que gano por la tenencia 58. Quiere decir entonces que el anticipo a acreedores va a quedar valuado a la fecha de cierre por 2.280, por su valor corriente. Yo sumo cada uno de los valores corrientes que tienen los distintos bienes de uso y el anticipo, que formaría parte del mismo rubro, y me da el total del rubro, 400.458,50. Estos son los valores residuales de los bienes de uso valuados a valor corriente. Y aquel que supera al valor límite, valuados a valor límite. ¿Quedó claro? Sí, sí. Sí, profe, se entendió. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, bárbaro. Entonces, ahora